Teresa Ramallo, muchas gracias por la visita al programa. Contenta de estar aquí. Bueno, primera pregunta, hay una discusión ahora con esto del dengue, que nos comenzamos a asustar y está bien que nos asustemos, porque es un tema complicado. Hay quienes dicen, bueno, hay que frenar las clases presenciales y hay que hacerlas virtuales, por lo menos en algunas zonas. ¿Cuál es tu posición? Mira, nosotros como SADOP, que venimos analizando y sobre todo conversando con muchísimos docentes, el ausentismo es alto por el dengue en docentes y alumnos. Entonces lo que uno intenta transmitir a las autoridades es que no repitamos experiencias que han sido frustrantes, sino que aprendamos de lo que se vivió en la pandemia. En este momento, digamos, podés tener zonas un poco mejor. En general estamos totalmente colapsados, no solo los lugares de atención, los públicos, los privados, todo, sino bueno, se está repercutiendo, estamos en un pico de la pandemia. Entonces lo que uno le pide a las autoridades es que haya una cierta sensatez, que los directivos que tienen a su cargo todo un personal docente, 500 chicos, en fin, tengan la posibilidad de manejar la crisis con ciertos márgenes. Es decir, si tengo 6 docentes enfermos, no puedo sostener los 6 grados con los chicos. Entonces, bueno, unos en virtualidad, otros unos días esperando, es decir, la posibilidad de que el docente se mejore, que los chicos puedan volver a clase. También depende de dónde están las escuelas. Algunas están rodeadas de pastizales o de parques o de lugares que realmente necesitan ser fumigados mínimamente. Entonces, desde nuestro lugar decimos, a ver, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Tenemos que aprender a adecuarnos, a adaptarnos, ante una eventualidad tener respuestas, resoluciones. Claro, lo que usted dice no es una decisión general, sino específica. A ver cada caso, cada escuela, cada unidad educativa. Así es, porque en realidad la suspensión absoluta de clases sería tal vez doloroso, en un caso habría que evaluarlo, ¿no? Pero creo que hoy por hoy lo que uno puede aprender es que, digamos, las comunidades tienen conducción, tienen directivos y tienen que poder resolver sus problemas con su realidad. Bien. Hablemos del sector privado de la salud, o sea, la salud pública de gestión privada, es el término correcto, ¿no? El Observatorio de la Pobreza de la UCA sacó un informe diciendo que más del 30% de los alumnos que van al sector privado pertenecen a familias pobres, que el gobierno tiene que prestar la atención, porque si no pueden pagar la cuota y migran al sector público, lo van a colapsar en algunos lugares. Y sí, Tucumán es un caso grave. Nosotros te diría que sobre el total del servicio educativo público, la gestión privada es un 30%, que es, te diría, a diferencia de todo el NOA, que suponte Catamarca tiene 30 colegios privados, La Rioja tiene 25, Santiago del Estero tiene 80, Tucumán tiene 350 colegios privados, que obedece a una política de años de no construir escuelas. Antes, hace unos años, no había dónde poner un chico en un secundario, salvo los privados, porque la oferta estatal era 5 colegios grandes. Entonces, esto para poner un poco en relevancia lo que significa en Tucumán la educación privada. Me parece perfecto. Primer mapa. Exacto. A ver, la presencia de la gestión privada es muy alta. Así es. Hablemos sobre la realidad. Las familias golpeadas por semejante ajuste, que no pueden pagar la cuota. Si no pueden pagar la cuota, no solo afectan el sueldo del docente, afectan la estabilidad de la institución. El sostenimiento de las instituciones. El sostenimiento de la institución, que es muy importante. Porque hay que dejar claro que el régimen de aportes que tiene el Estado en Tucumán tiene una característica que no se repite en el país. O sea, tenés 2 regímenes de aporte. Uno que es un aporte completo que se da a los códigos 600, que serían las escuelas que históricamente dependieron de la provincia. Y está el régimen de los códigos F, que son los colegios que dependían de la nación. Estamos hablando de hace muchos años, antes de que se trasladaran todos los servicios educativos a la provincia. Que eso fue en el 90. Exacto. Entonces, los que venían del régimen nacional tenían un sistema de aporte completo. Se entregaba todo para pago de sueldos, aportes previsionales, o sea, con aportes, y hasta había un redondeo, diríamos, para reemplazantes.
Eso era el régimen nacional para la educación privada. En la provincia, nosotros desde el gobierno de Bussi, se estableció quitarles los aportes patronales. O sea, lo que llega como subsidio a las escuelas privadas es solo el sueldo, Bien. pelado. Los aportes los tiene que hacer el dueño del establecimiento. Y por otra parte, bueno, sostener el establecimiento, que hoy con las facturas de luz, el otro día hablábamos con un dueño de un importante colegio de Tucumán y nos decía que le llegó 5 millones de pesos la luz. Entonces, bueno, todo eso se ahorra el Estado. Está claro que el que pone un establecimiento que lo tiene que tener en condiciones, pintado, arreglado, mobiliario, sanitarios, adecuado al clima de Tucumán, si no hay aires acondicionados, hay ventiladores, pero hay un esfuerzo de brindar una calidad en el servicio y eso lo pone el dueño del colegio. Entonces, el sistema de aportes en realidad es muy ventajoso a la provincia. Un alumno de un colegio privado le cuesta 4 veces menos que uno de la escuela pública, porque el Estado se ahorra mantener un edificio. Esto es importante también decírselo a la gente, Teresa, que haya gente que tenga iniciativa de poner un colegio privado, es apoyar la función que tiene el Estado de educar. Es un trabajo inestimable. Así es. Muy importante que esté el sector privado. No hay que estigmatizarlo, decir esto para un cierto sector de padres que quieren tener mayor seguridad y mayor estándar de educación para sus hijos. No. Realmente. Es un gran aporte. Y vos acabás de dar un dato que yo no tenía, que en Tucumán hay tantos colegios privados porque en un momento no se construían escuelas. Y había una demanda que había que satisfacer, ¿no? Sí, porque es llamativo que todos sean colegios con muchísimos alumnos. Entonces no es que hay demasiados colegios, quizás hoy cuando se han construido tantas escuelas públicas y buenas y hermosas y en los barrios, esté la cosa un poco más equilibrada. Pero los colegios tienen 500, 700, 1000 alumnos los grandes. Claro. Y también se está dando una crisis que hay que verla, que es que los papás que podían pagar una cuota hoy están muy restringidos en sus ingresos y están buscando una privada más barata. Y es como que va en decantación y ya no hay asiento y van a la escuela pública. Y si realmente el 30% de la educación de Tucumán, por decirte, cerrara la educación privada, no hay a dónde atender 100.000 alumnos. Claro. 100.000 alumnos, te redondeo un número. Pero eso es lo que atiende la educación privada en Tucumán, en todos sus niveles. No hay jardines de infantes de 3 y 4 años. Es una promesa del Estado que va a haber jardines de infantes en todas las escuelas. No los hay todavía. Entonces la privada te está ofreciendo desde el jardín de 3 y menos años también. Y por otro lado tenés los primarios, secundarios, terciarios. Los terciarios que hacen una oferta educativa importantísima en cuanto a la innovación de carreras nuevas, cortas. Es decir, el sector privado aporta a la educación de Tucumán muchísimo, muchísimo en calidad, te diría en economía para el Estado. Pero bueno, la situación es que en la estrechez se están viviendo situaciones, te diría, de quita de aporte. Nosotros lo venimos viendo. Cuando el año pasado el gobierno provincial da aumentos, digamos, como bonos, que no eran aumentos reales porque no iban al básico, pero integraban el salario, ¿no es cierto? Estos bonos de 40.000 que se fueron dando octubre, noviembre, diciembre, enero, en fin, el gobierno con eso venía paliando el salario tan deprimido que tenemos los docentes, no les pasó esos bonos a los privados vía su aporte. O sea, los colegios lo tuvieron que asumir y pagarlo. Y por supuesto hay colegios grandes que lo podían pagar, pero tenés todas las parroquiales, tenés las escuelas periféricas, privadas, no religiosas, pero las de La Bombilla, por ejemplo, hay 2 escuelas privadas en La Bombilla. Entonces, son escuelas que han surgido con una fundación por detrás, pero contando con el aporte del Estado. Muchas no cobran cuota, en absoluto, porque según dónde estás tampoco puedes cobrar. Pero eso se hace con un respaldo del Estado que se hace cargo de los sueldos en un 100%. ¿Qué pasa con el aporte a los colegios que le daba el gobierno? ¿Hubo algún tipo de recorte ahora? Sí. La última decisión ha sido que, si bien el gobierno de Tucumán se va a hacer cargo de pagarle a sus docentes, los docentes públicos, el incentivo y el ítem conectividad,
no lo va a aportar a los privados. O sea, los privados tienen que pagarlo de sus fondos. Bien, el privado tiene un problema porque debe tener una mora en el pago de cuotas también. Así es. Además hay una disputa en este momento donde las cámaras patronales de los colegios privados hicieron un amparo porque no se les permitía incrementar las cuotas. Ganaron el amparo y, digamos, están bajo esa protección. Pero a su vez la Dirección de Enseñanza Privada y la propia ministra está acordando hoy los nuevos autorizaciones para aumentos de cuotas. ¿Por qué? Porque es un delicado equilibrio. Si a un padre se le impone un aumento de cuotas de un 50%, un 100%, y no pueden sostenerlo. Claro. Entonces comienza a tambalearse toda la estructura porque ¿a dónde van los chicos? Entonces, bueno, esta es parte de la problemática y también el hecho de que de un día para el otro digan, bueno, no podemos pagarle el incentivo a los privados, que lo paguen los dueños, y que alegremente se transmita desde economía, digamos, diciendo, y bueno, suban las cuotas. Cuando, a ver, es desconocer el entramado que hay de padres, de comunidades chiquitas, comunidades medianas, comunidades que están en la barriada más pobre que no cobran cuota o cobran 5.000 pesos de cuota, que no, ni para sostener, ni para pagar el agua ahora, pagar el agua. Para terminar, Teresa, a mí me dio siempre la sensación que los ministros de educación solo se preocupaban por la educación pública de gestión pública y la de gestión privada, como decían, los problemas de ellos son de ellos, no son nuestros, cuando en realidad le están haciendo una gran ayuda al Estado y un gran aporte brindando educación. Así es. Yo creo que la problemática de la escuela pública realmente es tan grande, es tan densa, tiene tanto que resolver, que muchas veces es como que la privada está en piloto automático. Pero nosotros que conocemos el sistema, que estamos dentro, planteamos muchas veces a las autoridades que no se puede no controlar. El Estado tiene una obligación cuando autoriza a alguien a abrir un colegio a controlar que su personal no esté en negro, que cobren lo que tienen que cobrar, que la matrícula sea la real, no la mentirosa. Es decir, hay problemáticas internas que requieren del control del Estado. Por eso, SADOP, hoy estamos pidiendo una audiencia al gobernador, todo el sector, las cámaras patronales, con SADOP, para hablar de la problemática. Pero por otro lado, mantenemos un diálogo fluido con las autoridades de la Dirección de Enseñanza Privada, porque creemos que ese órgano de contralor, que es pequeño, que no tiene mucho personal para atender la diversidad de 300 escuelas, pero bueno, hay una voluntad de cambio, de mejorar, de hacer ciertos controles, porque si no también es un engaño al papá. Cuando el que está frente a tu hijo no es docente, te están engañando y te están estafando. Y nosotros lo denunciamos y lo decimos. Los docentes tienen que estar blanqueados, no solo porque es justicia laboral, sino porque tenés que saber quién es la persona, qué título tiene. Entonces, todo tiene que ver con todo en cuanto a un orden, una prolijidad, un control. El sistema educativo, Tucumán es una provincia muy poblada, por eso también esta inmensa cantidad de escuelas públicas y privadas. Si estamos casi en 1.700.000 habitantes, Tucumán. Estamos en ese número. Realmente para atender esa población. Esperemos, Teresa Ramallo, entonces que esta entrevista sirva para que el gobernador de alguna manera los llame, se interese él en la problemática. Porque es verdad que a veces los funcionarios le entienden, pero el que toma la decisión final termina siendo el gobernador. Y quiero comentarte que hace unos años, cuando todavía Jaldo era gobernador, digamos, vicegobernador, él dio un aporte especial a las escuelas privadas, cuando era una situación también de coyuntura muy grande, y sacó un bono y lo dio para los privados. Entonces tienen buenas expectativas. Tiene un buen antecedente, porque además él es exalumno de una escuela parroquial, ¿entiendes? En Trancas, él estudiaba en el Instituto Privado de Trancas, la escuela parroquial. Y él dijo todo eso, él sabe, conoce el tema. Por eso que realmente tenemos mucho interés en hablar con él, porque creo que tiene una sensibilidad y un conocimiento. Que hoy las circunstancias económicas estén avasallando tantas cosas, no quita que podamos tener un buen diálogo y un entendimiento con el gobernador. Por supuesto, apuesto que así va a ser. Muchas gracias. Ojalá que Teresa. sí. Gracias, Pedro. Ya volvemos.